¿Sabías que Daniel Craig cree que sus dos hijas deben valerse por sí mismas y no les heredará sus $190 millones? ¿O que el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, donará el 99% de sus $221 mil millones? Hoy conocerás a 10 celebridades que no compartirán sus herencias con sus hijos. Aquí te mostraremos a los famosos y magnates de los negocios que donarán la enteridad de sus fortunas a la caridad antes de morir y les instan a sus hijos que trabajen duro para forjar su propio camino. Vamos a verlo, que está increíble. Daniel Craig, el protagonista de 5 películas de James Bond, construyó una carrera sólida y prestigiosa en el cine que le dio una impresionante suma de $190 millones. Con semejante patrimonio, cualquiera pensaría que sus dos hijas tienen la vida resuelta, pero él sorprendió al mundo tras confesar que ellas no recibirán mucho de su riqueza cuando llegue el momento de leer su testamento. En una entrevista con Candice Magazine, Daniel explicó su particular visión sobre la herencia, citando el antiguo proverbio que dice: "Si mueres siendo un hombre rico, has fracasado". Inspirado por figuras como Andrew Carnegie, un magnate de comienzos del siglo XX que donó el 90% de su fortuna, dejó claro que no encuentra sentido en dejar cantidades exorbitantes de dinero a sus hijos y para él lo correcto es devolver lo recibido o, en sus palabras, deshacerse de todo esto antes de morir. Si mantiene firme su postura, sus hijas tendrán que forjar su camino por mérito propio, como es el caso de su primogénita Ella Loudon, que sigue sus pasos incursionando en la actuación, pero aún no ha obtenido un papel en una producción de gran presupuesto. En cambio, su segunda hija, fruto de su relación con la actriz Rachel Weisz, quizás tenga un destino distinto, especialmente si hereda parte de los $40 millones que componen la fortuna de su madre. Mark Zuckerberg, lo que comenzó como un pequeño proyecto entre amigos en un dormitorio de la Universidad de Harvard, se transformó en Facebook, una de las herramientas más influyentes de la era digital. Concebida inicialmente como una red social exclusiva para estudiantes universitarios, su crecimiento fue tan explosivo que en menos de una década se volvió un fenómeno global con miles de millones de usuarios. En el presente, esa idea juvenil es parte de Meta, una de las corporaciones más poderosas del mundo con un valor de mercado de aproximadamente $1.6 trillones, y gracias a su rol como fundador y accionista principal, Mark Zuckerberg posee una fortuna estimada en $221 mil millones, lo que lo ubican entre las 10 personas más ricas del planeta. Sin embargo, su visión va mucho más allá del dinero, ya que en 2015, con el nacimiento de su primera hija, junto a su esposa Priscilla Chan, admitió que en lugar de asegurar una vida de lujos enteros para sus herederas, firmó The Giving Pledge, una plataforma creada para varios billonarios con el fin de comprometerse a donar el 99% de su fortuna a causas benéficas a lo largo de su vida. Asimismo, explicó que para su esposa y él, la prioridad es el bienestar infantil en todos los rincones del mundo. Así que a través de la organización Chan and Zuckerberg Initiative, donaron $3,000 millones a un ambicioso proyecto que tiene la meta de curar, prevenir o controlar todas las enfermedades para finales del siglo XXI, mediante un enfoque que combina investigación médica, avances en biotecnología e inteligencia artificial. Gordon Ramsay, el multipremiado chef escocés, sabe en carne propia lo que significa luchar con uñas y dientes por un lugar en el mundo, dado que proviene de una familia de clase trabajadora y de joven soñaba con ser futbolista profesional, pero una lesión en la adolescencia puso fin a esa aspiración. Lo que parecía un devastador golpe que arruinó su vida por completo, en realidad se convirtió en el impulso que lo llevó a encontrar su verdadera pasión en la cocina. Tras formarse en Francia bajo la tutela de algunos de los chefs más reconocidos del país, Ramsay abrió su primer restaurante en 1998 y desde entonces su ascenso ha sido meteórico, pues hoy es dueño de 88 restaurantes por todo el mundo y su inconfundible carácter en programas como Hell's Kitchen y MasterChef lo hicieron una superestrella internacional. Con una fortuna estimada en $220 millones, podría darles a sus hijos una vida sin preocupaciones, pero eligió no hacerlo y en su lugar ninguno de los chicos llamados Meghan, Jack, Holly, Matilda, Oscar y Jesse recibirán una cuantiosa fortuna cuando llegue el momento de repartir su herencia. Es más, Gordon admitió que los jóvenes solo obtendrán el 25% del costo de su primer apartamento al independizarse, y el resto deberán cubrirlo ellos mismos. Y no solo eso, dado que ninguno trabajará en sus empresas ni se aprovechará de sus contactos en el mundo del espectáculo, porque para él, su mayor legado no es su dinero, sino el trabajo duro y las ganas de superarse por sí mismos hasta forjar su propio camino. Mila Kunis y Ashton Kutcher. La pareja que se conoció en el set de The 70's Show compartió la pantalla durante años hasta que se enamoraron en la vida real y se casaron en 2015. Ahora son los padres de Wyatt Isabel de 10 años y Dimitri Porwood de 8. Pero a diferencia de muchas celebridades, han sido firmes en proteger la privacidad de sus pequeños, evitando publicar fotos de ellos en redes sociales o haciendo apariciones en eventos públicos. Pero lo que más llamó la atención sobre su estilo de crianza fue su radical decisión respecto al futuro financiero de sus hijos. A pesar de tener una fortuna conjunta que ronda entre los $275 y $300 millones, ambos declararon que sus hijos no heredarán ese dinero. En una entrevista, Mila explicó que sus hijos
ya tienen una vida privilegiada, alejada de las carencias que viven millones de pequeños por todo el mundo, y que no desea que crezcan creyendo que todo les será entregado en sus manos sin hacer ningún esfuerzo. Por su parte, Ashton reforzó la idea explicando que no habrá fideicomisos ni cheques inmerecidos, aunque también expresó que apoyará cualquier emprendimiento sólido que sus hijos deseen iniciar, e insistió en que deberán esforzarse como cualquier otra persona para crear su propio futuro. Bill Gates. El cofundador de Microsoft es el hombre más rico del planeta durante el periodo comprendido entre 1995 y el 2010, y nuevamente del 2013 al 2017. Pero hoy en día, no persigue más riquezas, sino que tiene la meta de abandonar la lista de personas más adineradas del mundo antes de morir a través de sus cuantiosas donaciones a causas caritativas. Junto a su ex esposa Melinda, crió a 3 hijos. La primera de ellas es Jennifer, una ex jinete profesional de competencias de equitación y actual doctora en medicina. Rory, de 25 años, es graduado de la Universidad de Chicago, y Phoebe, de 22, actualmente estudia en la Universidad de Stanford. Pese a tener acceso a todo, los hijos de la pareja crecieron sabiendo a la perfección que no heredarán una gran fortuna. Fiel a su compromiso con la organización The Giving Pledge, que anima a los millonarios de todo el mundo a donar la mayor parte de sus fortunas, Bill Gates ha destinado miles de millones de dólares a combatir la pobreza, mejorar la educación y fortalecer la salud pública, tal como ocurrió durante la pandemia de COVID-19, cuando su fundación donó más de $2.000 millones para el desarrollo y la distribución equitativa de vacunas en países en vías de desarrollo. Aún le quedan más de $115.000 millones, que en su mayoría provienen de acciones de Microsoft, Berkshire Hathaway y otras compañías, pero cada día da un paso más hacia su objetivo final de donar cada centavo a las causas con las que espera tener un verdadero impacto en la mejora de la vida de millones de personas. Sting. El ganador de 17 premios Grammy, cuya carrera abarca 5 décadas, vendió más de 100 millones de álbumes y dio conciertos por todo el planeta, lo cual se traduce en una fortuna que supera los $300 millones. Sin embargo, su visión sobre la herencia sorprendió a muchos, ya que fue claro al declarar que sus 6 hijos no heredarán una suma considerable. Y no es por falta de amor, sino por convicción, pues piensa que su carrera musical es en esencia una empresa con más de 100 empleados a quienes pagar religiosamente, lo que significa que gran parte del dinero que entra se va en sueldos, producción y gastos operativos. A eso se le suma su compromiso con múltiples causas caritativas, lo cual hace que llegado el día de su partida quede muy poco por repartir. Lejos de sentirse culpable, Sting se muestra orgulloso de que sus hijos aprendieran a valerse por sí mismos y rara vez le piden ayuda. Aún así reconoce que su deber no termina con los principios y afirma que si alguno de ellos enfrentara serias dificultades económicas, no dudaría en tenderles la mano. Elton John. El cantante británico y su pareja David Furnish son los padres de Zachary y Elijah, nacidos gracias a la gestación subrogada. Con 15 y 13 años, los jóvenes han crecido rodeados de comodidades en las múltiples mansiones de su famoso padre, cuya fortuna asciende a los impresionantes $650 millones. Para sorpresa de muchos, Elton tomó una decisión que rompe con el molde de las estrellas multimillonarias, debido a que la mayor parte de su fortuna la donará a la caridad antes de morir. Hace un tiempo atrás, el intérprete de Goodbye Yellow Brick Road confesó que si bien Zachary y Elijah tendrán una base económica sólida, está convencido de que regalarles todo sin esfuerzo sería condenarlos. Este giro resulta más impactante si recuerdas que antes de convertirse en padre, Sir Elton era conocido por su estilo de vida derrochador, como la vez que gastó $57 millones en solo 20 meses. Ahora, con la madurez traída por la edad y la paternidad, declaró que gran parte de su riqueza será destinada a la fundación de Elton John contra el VIH, que desde 1992 ha ayudado a más de 500,000 personas a recibir tratamientos y medicamentos para alargar sus vidas. George Lucas. Mientras la mayoría de los directores de cine negocian un salario o un porcentaje de taquilla por cada película, ese cineasta tomó un rumbo completamente distinto cuando dirigió Star Wars a finales de los años 70. En vez de asegurar una gran suma inicial, hizo un trato audaz con 20th Century Fox en que renunció a su salario a cambio de obtener los derechos comerciales exclusivos de la franquicia. Lo que en su momento pareció una jugada arriesgada, terminó convirtiéndose en una de las decisiones más lucrativas en la historia del cine. Con el lanzamiento de una línea de juguetes, cómics, videojuegos y múltiples secuelas, Star Wars transformó a George Lucas en uno de los pocos artistas en alcanzar el estatus de billonario. Esto no es todo, ya que su fortuna creció más cuando vendió Lucasfilm a Disney por $4.000 millones y elevó su patrimonio actual a $5.300 millones. Pero lejos de heredarlo todo a sus 4 hijos, confirmó que dejará la mayor parte de su fortuna a causas benéficas a través de su fundación creada en 1991, cuya meta principal es fomentar la educación en los chicos de bajos recursos y proveerles las herramientas necesarias para que triunfen en la vida. Gene Simmons. El bajista de la banda Kiss y su esposa, la actriz Shannon Tweed, son los padres de Nick y Sophie de 35 y 33 años respectivamente. Pero a diferencia de los hijos de otras celebridades que viven de la fama y la fortuna de sus padres, ellos construyeron su propio camino porque no heredarán una gran fortuna. Por su parte, Nick es graduado de Pitzer College con una licenciatura en literatura inglesa.
También heredó el amor por la música y se convirtió en el vocalista de la banda Wolfmother, siguiendo los pasos de su famoso padre, aunque con su propio estilo. Mientras tanto, Sophie estudió en la misma institución, donde obtuvo una doble titulación en Ingeniería Informática y Estudios Religiosos. Pero su corazón siempre latió al ritmo de la música, así que en 2012 se lanzó como cantante participando en la segunda temporada del programa The X Factor. Esto quiere decir que ambos aprendieron a valerse por sí mismos, lo cual es esencial considerando que Jin aseguró que no heredarán su fortuna de $400 millones, más que todo porque él es un inmigrante que creció en la pobreza y cree firmemente en el esfuerzo personal. Simon Cowell. Cuando su pareja aún estaba embarazada de su primer y único hijo, el productor musical sorprendió a todos al afirmar que no le dejará nada a su primogénito y en su lugar donará toda su fortuna estimada en $600 millones a causas benéficas enfocadas en el bienestar de los niños y los perros. Aunque hoy vive rodeado de lujos, Simon sabe perfectamente lo que es empezar desde abajo, dado que abandonó la escuela a los 16 años y comenzó una carrera trabajando en la sala de correo de la discográfica británica EMI. Con esfuerzo y visión, ascendió rápidamente hasta convertirse en buscador de talentos y más tarde fue contratado por BMG Records como asesor de artistas. Más rápido que inmediatamente, su instinto para encontrar estrellas quedó demostrado cuando produjo los más grandes éxitos de artistas como One Direction, Little Mix y Leona Lewis. Si bien tiene un patrimonio impresionante, Simon Cowell no cree en las herencias, porque no considera sabio traspasar riquezas entre generaciones. En cambio, tiene la idea de que su verdadero legado será brindarle a su hijo todas las herramientas y oportunidades posibles para que construya su propio destino, tal como él lo hizo. Ahora cuéntame, si fueras millonario, ¿le dejarías tu fortuna a tus hijos? Deja tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, acá te dejamos 2 videos que seguramente te encantarán.